Había pasado ya casi un año desde que me mudé a esta casa, un modesto chalet en un vecindario algo viejo, pero tranquilo. La vida aquí era solitaria, quizás hasta monótona, pero justamente por eso lo había escogido. Buscaba un lugar donde poder estar conmigo mismo, dejando atrás el ruido de la ciudad, y por eso estaba decidido a desempolvar cada rincón, vaciar el sótano de todo el polvo y los recuerdos que los antiguos dueños parecían haber abandonado. Ese sábado, entre cajas de cartón deshechas y viejas fotos de desconocidos, encontré algo que no encajaba con el resto de las cosas. Era un libro, bastante grande y pesado, con una cubierta de cuero negro desgastado, pero lo que llamó mi atención fue lo que había entre sus páginas. Al abrirlo, una hoja de papel cayó al suelo. Era un mapa, doblado varias veces y con bordes amarillentos. Lo observé con curiosidad, intentando entender de dónde podía ser, ya que, a simple vista, los nombres de las calles o lugares no me sonaban. El papel estaba marcado con una serie de alfileres de colores, rojo, azul y verde, cada uno etiquetado con palabras escritas a mano. Uno de los alfileres, rojo, estaba situado a pocos kilómetros de mi casa. Su etiqueta, escrita en letra pulcra y diminuta, decía, listo. Sentí un escalofrío. ¿Qué podía significar listo? ¿Listo para qué? Sin embargo, el misterio fue más fuerte que el miedo inicial, y decidí intentar averiguar el origen del mapa. Podría haber sido un simple garabato de algún antiguo dueño, una especie de juego. Pero algo en el orden de las anotaciones me inquietaba. Los alfileres parecían formar un patrón, una red de puntos conectados a través de líneas casi invisibles, como si formaran un sendero. La primera noche que tuve el mapa en casa fue cuando comenzaron los ruidos. Al principio pensé que eran simples sonidos de la estructura de la casa, crujidos de la madera vieja, o el viento soplando entre las ventanas. Pero conforme las noches avanzaron, los sonidos se hicieron más constantes, como si alguien caminara lentamente por el piso de abajo. Decidí investigar durante el día, cuando las sombras no parecían tan amenazantes. Comencé por preguntar en la zona, intentando averiguar si alguien conocía el origen de ese mapa o si habían escuchado hablar sobre los nombres y coordenadas que aparecían en él. La mayoría de mis vecinos me miraban extrañados, como si estuviera hablando de algo que no debiera mencionarse. Sin embargo, un anciano en la esquina me detuvo una tarde, cuando volvía de uno de estos intentos de investigación. Parecía haber escuchado parte de mi conversación con la mujer del kiosco, porque me tomó del brazo y, con ojos llenos de advertencia, me susurró: «No busques lo que no quieres encontrar, muchacho. Ese mapa trae consigo cosas que es mejor dejar quietas». Intenté hacerle más preguntas, pero el hombre me soltó el brazo y desapareció rápidamente entre las calles. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré algo extraño en el umbral de la puerta. Había una pequeña caja, vieja y cubierta de polvo, como si hubiera estado guardada durante décadas. Dentro de la caja, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda negro, encontré un colgante oxidado con una extraña insignia grabada. Tenía el mismo símbolo que aparecía en la esquina superior del mapa, una especie de triángulo con un ojo en el centro. El misterio se hacía cada vez más profundo, y la idea de dejarlo simplemente pasar se volvía insoportable. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, sin poder dormir, encendí la computadora y comencé a investigar en foros, buscando referencias de mapas antiguos o rumores sobre símbolos similares al del colgante. Pasaron horas antes de encontrar algo, y lo que encontré no ayudó a calmar mi ansiedad. Un usuario anónimo en un foro de mapas antiguos mencionaba un mapa similar, con puntos marcados que parecían corresponder a ubicaciones específicas, y describía fenómenos extraños experimentados por quienes intentaron seguir sus rutas. Pero cada mensaje de aquel usuario terminaba con la misma advertencia: no sigas el mapa. Te encontrará antes de que llegues a tu destino. Los días siguientes no hicieron más que confirmar esa advertencia. Por las noches, ya no eran solo crujidos. Escuchaba golpes en las ventanas, susurros apagados que parecían venir de las paredes. Y luego, los mensajes.
Cada día, encontraba notas anónimas en el buzón, advertencias escritas con una caligrafía torpe y en tinta roja que decían cosas como aléjate o no lo busques. La paranoia comenzó a consumir mis días. Sentía que alguien me observaba desde cada esquina, que me seguían en mis salidas para investigar. La gente del barrio parecía cambiar sus miradas hacia mí, volverse más reacias a conversar. Cada persona con la que hablaba sobre el mapa parecía mostrar el mismo miedo contenido, como si todos compartieran un secreto del que no podían hablar. Finalmente, no pude más. Esa misma noche, decidí poner fin a todo esto. Empaqué una linterna, un cuchillo de cocina que guardaba bajo el colchón por si acaso, y un par de provisiones. Seguí el mapa con el dedo tembloroso y confirmé lo que temía desde el principio. El punto rojo, el que decía listo, estaba a solo un par de cuadras de aquí, en el límite entre mi vecindario y una zona abandonada que nadie solía visitar. Mis manos sudaban al empacar. Los sonidos en la casa se habían vuelto ensordecedores. Era como si alguien estuviera arañando las paredes, rascando desde algún lugar que no podía ver. Miré la última advertencia anónima que había recibido esa misma mañana. No vayas. No lo toques. Aún tienes tiempo. Respiré hondo, intentando calmar la ansiedad que me devoraba desde hacía días. Pero algo dentro de mí, quizás el mismo impulso que me hizo abrir ese viejo libro, me convenció. Tenía que saber qué significaba listo, descubrir por qué ese punto rojo estaba tan cerca de mí, de mi propia casa. Con un último vistazo al mapa, cerré la puerta de mi casa y me dirigí hacia el punto marcado. La noche estaba en su punto más oscuro cuando llegué al sitio marcado en el mapa. El aire estaba helado y el viento parecía llevar consigo susurros distantes, como si los árboles y las sombras compartieran un secreto que no quería escuchar. Me encontraba frente a una vieja propiedad, rodeada por un muro de ladrillos rotos y cubierto de musgo. Todo en ella parecía olvidado, como si hubiera estado esperando en silencio durante años, solo para ser descubierta esta noche. La casa en sí era un caserón ruinoso, de ventanas rotas y paredes manchadas, que se alzaba en la oscuridad como una figura vigilante y hostil. Respiré hondo y, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo, di un paso hacia el interior. La puerta, apenas sujeta por unas bisagras oxidadas, se abrió con un crujido lento y profundo, como si algo invisible me estuviera dando la bienvenida. Adentro, el aire era espeso, cargado de humedad y de un olor metálico que me provocó náuseas. Avancé con la linterna temblando en mi mano, iluminando el suelo lleno de polvo y escombros. La luz reveló símbolos extraños tallados en las paredes, símbolos que parecían girar y ondular con las sombras. Algunos eran triángulos entrelazados, otros ojos enormes que me miraban desde la penumbra, y muchos más que no podía identificar. Me agaché para examinar uno de los dibujos, y noté que estaba grabado con una precisión inquietante, como si alguien lo hubiera hecho con años de dedicación. De repente, sentí que algo se movía detrás de mí. Mi corazón dio un salto y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando el eco de unos pasos acercándose lentamente desde algún rincón oscuro de la casa. Mis instintos me gritaban que corriera, que saliera de allí de inmediato, pero mis pies estaban clavados al suelo. Una sombra se alzó al final del pasillo, una figura alta y delgada, envuelta en lo que parecía ser una túnica desgarrada, casi indistinguible de las paredes que la rodeaban. La figura caminó lentamente hacia mí, sin prisa, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro, supe que algo estaba terriblemente mal. Era un hombre de edad indeterminada, con una piel tan pálida que parecía traslúcida y ojos de un negro abismal, carentes de vida o humanidad. Pero lo más perturbador fue cuando abrió la boca y pronunció mi nombre, en un susurro áspero que resonó en cada esquina de la casa. Sabía que vendrías, dijo, con una voz que parecía salir de las paredes mismas. El mapa te ha traído a donde siempre debiste estar. No respondí. No podía. Sentí que las palabras se habían evaporado de mi mente. Él sonrió, una sonrisa seca, sin alegría, y continuó.
Hay cosas que no deberían ser descubiertas, secretos que duermen en las sombras por una razón. Tú has sido elegido, aunque aún no lo comprendas. Esta casa te pertenece tanto como tú le perteneces a ella. Su voz tenía una calma escalofriante, y con cada palabra me sentía más atrapado. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Él, entonces, se acercó aún más y levantó una mano hacia mi rostro, sin tocarme, como si estuviera examinándome. Has sentido los susurros, ¿verdad? Los llamados en tus sueños, las sombras en tu casa. Todo eso era solo el principio. Te has acercado demasiado al corazón de este lugar, y ya no puedes retroceder. Pero, si valoras tu vida, debes marcharte ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Logré preguntar con voz temblorosa, apenas un susurro. La figura no respondió de inmediato, solo me observó en silencio, y en sus ojos vi algo más que amenaza. Había una especie de reconocimiento, una familiaridad que me heló la sangre. Él sabía cosas sobre mí, detalles que no había compartido con nadie. Al final, murmuró en voz baja, porque ya ha sido reclamado. No entendí lo que quería decir, pero sentí una oleada de angustia que me recorrió el cuerpo. Sin embargo, la curiosidad seguía ganándole al miedo, como si algo en el fondo de mi ser me empujara a seguir investigando. A pesar de sus advertencias, me adentré más en la casa. Sabía que, de algún modo, las respuestas estaban en alguna parte de ese lugar. Recorrí los pasillos mientras sentía la mirada del hombre en mi nuca. Había habitaciones vacías, cada una con paredes decoradas con símbolos extraños, y objetos antiguos abandonados en el suelo. Encontré muñecas de porcelana sin ojos, velas derretidas alrededor de pentagramas dibujados en el suelo, y un sinfín de fotografías antiguas, de rostros desconocidos que parecían observarme desde el papel. Cuando llegué al final de un pasillo, vi algo que me dejó helado. Una fotografía enmarcada en la pared, en la que aparecía una familia completa, posando frente a la misma casa en la que me encontraba. Mi vista se detuvo en un niño, de unos 5 o 6 años, de cabello oscuro y expresión seria, un niño que se parecía a mí. Estudié el rostro con incredulidad, mi corazón palpitando con fuerza. Ese niño era idéntico a mí a esa edad. Recuerdos confusos comenzaron a brotar en mi mente, como fragmentos que no lograba unir. ¿Había estado yo antes en esta casa? ¿Cómo podía ser eso posible? En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, el hombre estaba allí, sonriendo de una manera que me revolvió el estómago. Estás comenzando a recordar, ¿verdad? Dijo en voz baja. No te traje aquí. Tú mismo viniste, porque este lugar siempre fue tuyo. ¿Qué significa todo esto? Pregunté, casi suplicando una explicación. Él señaló el mapa que aún sostenía en mis manos, y me dijo algo que cambió todo en un instante. El mapa es solo un recordatorio de tu destino. Cada punto en él es una etapa de tu viaje, el viaje que comenzó aquí, hace tantos años, cuando tú eras solo un niño. Este lugar te reclamó desde entonces. Y tú lo olvidaste, pero ahora has regresado. Quise soltar el mapa, correr y alejarme de ese lugar, pero era como si algo invisible me atara, como si las paredes mismas me impidieran moverme. Los recuerdos que había enterrado parecían brotar de mi mente a la fuerza, haciéndome ver imágenes fugaces de mí mismo, corriendo por esos mismos pasillos cuando era niño, escondiéndome en estas habitaciones, mientras escuchaba las mismas voces y susurros que ahora resonaban en mi cabeza. La voz del hombre retumbó de nuevo en mis oídos. Este es el último punto del mapa, el lugar donde tu viaje termina, o comienza, según como lo veas. Este mapa es tu legado, el rastro de los lugares que te han marcado, que te han seguido y vigilado desde que partiste. En ese momento, todo tuvo sentido. El mapa no me guiaba hacia un secreto ajeno, me guiaba hacia mí mismo, hacia un pasado que había bloqueado. Este lugar, el mismo que ahora me aterrorizaba, era la casa de mi infancia, un hogar que había reprimido de mi memoria,
pero que nunca me había dejado ir. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Volví a casa tambaleándome, el corazón latiendo con fuerza y la mente en caos. Apenas lograba recordar cómo había logrado salir de esa maldita casa. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza, como una sentencia que no podía entender. Y cada paso que daba hacia mi puerta parecía llevarme más cerca de algo oscuro, irrevocable. Apenas entré en la casa, mi mirada fue directo al mapa, que aún descansaba sobre la mesa del comedor. Tomé el encendedor que tenía guardado en el cajón, decidido a quemarlo, a reducirlo a cenizas y acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Pero cuando lo extendí sobre la mesa, mi sangre se congeló. Había nuevos alfileres en el mapa. No estaban allí cuando lo había encontrado, estaba seguro. Estos marcaban ubicaciones familiares. La tienda donde compraba el pan, la esquina donde me encontré con el anciano que me advirtió sobre el lugar, la propiedad abandonada donde había visto a esa figura, todos los sitios que había visitado desde que comencé a investigar. En el centro, justo sobre mi casa, había un nuevo alfiler rojo, con una palabra escrita junto a él en letra temblorosa: preparado. Dejé caer el encendedor, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ese mapa no era solo un fragmento de papel viejo y olvidado. Era algo más, algo vivo, algo que parecía estar siguiéndome, observándome, como si tuviera una conciencia propia y me hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. Mi desesperación creció al darme cuenta de que no había manera de deshacerme de él, no sin saber primero qué significaba. Respiré hondo y me senté. Intenté pensar con claridad, buscar una salida lógica. Pero cuando alargué la mano hacia el mapa, tuve una visión que me sacudió hasta el núcleo. De repente, me vi en otro lugar, en una habitación oscura e iluminada solo por una tenue luz de velas. Me encontraba rodeado de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos bajo sombras impenetrables. Podía escuchar un murmullo, un cántico antiguo en una lengua que no comprendía, y en el centro, sobre una mesa, vi el mismo mapa, extendido como un altar. Y en el mapa, sobre un alfiler rojo, había una fotografía que me heló el alma. Era una imagen de mi propia cara, mirándome con una expresión vacía y perdida. Desperté de la visión con un grito, mi cuerpo bañado en sudor frío y el sonido de ese cántico aún resonando en mis oídos. Algo estaba profundamente mal, y entendí que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mis intentos de investigar en línea y en foros sobre el mapa solo me llevaron a historias vagas de rituales antiguos y leyendas sobre objetos mágicos que podían rastrear y controlar a las personas. Sin embargo, las respuestas no llegaron por completo hasta esa misma noche. Después de varias horas de buscar, terminé cayendo en un sueño inquieto y, por primera vez, vi un fragmento de mi propio pasado. La visión me mostraba cuando era un niño, en aquella casa olvidada, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. Veía a mis padres, rostros que apenas recordaba, y a otras personas que parecían participar en algún tipo de ceremonia, todos mirando algo que yo no podía ver. Entonces escuché a mi madre decir algo, en un susurro quebrado, un vínculo para protegerlo, para guiarlo, hasta que el tiempo sea adecuado. Desperté jadeando, con una mezcla de rabia y confusión. Entendí, finalmente, que mis propios padres habían estado involucrados en algo oscuro, un ritual que me había atado a esta cosa, a este mapa maldito que había heredado sin saberlo. ¿Era ese el legado que el hombre en la casa había mencionado? ¿Mis propios padres habían dejado este mapa como una especie de guía? ¿O acaso como una trampa para alguien de nuestra sangre? De repente, escuché un ruido en la puerta. Alguien había dejado un paquete en el umbral. Temblando, lo recogí y lo abrí solo para descubrir un diario antiguo. Era el diario de mi madre, y en sus páginas leí fragmentos de lo que parecía ser un pacto sellado años atrás, un pacto que aseguraba la protección de nuestra familia a cambio de algo indefinido. Pero en la última página, algo me heló la sangre. Cuando el último alfiler sea colocado, leí con incredulidad, él entenderá su propósito,
y estará listo para cumplir el ciclo. La frase parecía referirse a mí directamente, como si yo fuera el del que hablaban. Quise destruir el mapa de nuevo, quemarlo junto con el diario, pero algo en mi interior parecía detenerme, como si una parte de mí supiera que este era solo el inicio de un destino inevitable. Al amanecer, algo en mí cambió. Supe, de algún modo, que no podía huir. Con cada segundo que pasaba, sentía más y más esa conexión extraña y profunda que el mapa parecía tener sobre mí. Algo en mi mente comenzó a repetirme que este es tu destino, tu propósito, como una voz que ya no podía ignorar. En ese instante escuché un golpeteo insistente en la puerta de mi casa, y al abrir, vi al mismo hombre de la casa abandonada, esperándome en el umbral. Sin una palabra, él extendió la mano y señaló el mapa. Era como si hubiera venido a escoltarme, a asegurarme de que no me desviara del camino. Es hora, dijo en un tono solemne. El mapa te ha guiado hasta aquí, y tu papel es ahora inevitable. Mis pensamientos eran un torbellino de pánico, miedo y resignación. El hombre dio un paso atrás y comenzó a caminar, esperando que yo lo siguiera. Incapaz de resistirme, tomé el mapa en mis manos y lo guardé, como si fuera una parte de mí. Lo seguí, sintiendo como cada paso era guiado por algo más grande, como si cada calle que cruzaba, cada giro que daba, ya estuviera predeterminado. Todo me llevaba de regreso a esa casa abandonada, el lugar de mi infancia. Cuando llegué, el hombre ya me esperaba en el centro de una habitación vacía, con el mapa extendido en sus manos. Me señaló el alfiler rojo que indicaba preparado, y, con una voz casi reverente, me dijo: «Este es tu destino, el destino de tu familia, y tú debes completar el ciclo». El mapa nunca fue solo una guía. Es el símbolo de una promesa. Cada lugar marcado es un lazo de poder que tú mismo debes cumplir. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó un cuchillo y lo colocó sobre el mapa, justo sobre el punto rojo que representaba mi casa. Me miró con una intensidad abrumadora y dijo: «Para romper el ciclo, debes sacrificar algo irreemplazable. O puedes aceptar tu rol y completar el pacto. Pero elijas lo que elijas, nunca podrás escapar». Miré el cuchillo y el mapa, comprendiendo que, cualquiera fuera mi decisión, mi vida cambiaría para siempre. Si intentaba destruir el mapa, mi propia existencia podría desmoronarse junto con él. Y si lo aceptaba, estaría condenándome a una vida controlada por fuerzas desconocidas. Finalmente, mis manos temblorosas tomaron el cuchillo, y con el peso de las generaciones que me precedieron, hice mi elección. Cuando la hoja cortó el papel, algo profundo y oscuro despertó en la casa, como si una puerta se hubiera abierto en otro plano. Sentí un viento helado que me atravesaba, voces en el aire llamándome por mi nombre y el peso de todos aquellos que habían caminado antes que yo en esta senda maldita. En ese momento, comprendí que el mapa era parte de mí. Y cuando quise dejarlo caer al suelo, supe con terror que ya era demasiado tarde. El mapa había desaparecido de mi mano, y de algún modo, ahora estaba grabado en mi piel, cada alfiler marcado, cada punto, cada palabra, preparado. Sabía que nunca podría escapar. El mapa era mi destino, y yo, como otros antes de mí, ahora estaba atado a él para siempre. No había pensado en esa vieja cuenta de redes sociales en años. La había creado en la universidad, cuando todos estábamos probando las primeras redes, ansiosos por conectarnos con personas de todo el mundo. Pero el tiempo pasó, otras plataformas se hicieron populares, y yo terminé olvidándola. Una noche cualquiera, mientras estaba en mi laptop intentando distraerme, un pensamiento extraño cruzó mi mente. ¿Y si intentaba entrar de nuevo? Por pura nostalgia, decidí hacerlo. Sabía que sería una especie de cápsula del tiempo, llena de fotos borrosas y conversaciones con personas a las que seguramente había perdido el rastro hace años. Para mi sorpresa, la página seguía en pie. Después de varios intentos recordando la antigua contraseña, finalmente logré entrar. La interfaz era sencilla,
casi rudimentaria comparada con las redes sociales de ahora. Miré el perfil, las fotos viejas, y sentí una nostalgia dulce y tranquila. Sin embargo, al revisar mi bandeja de entrada, una sensación extraña me recorrió la espalda. Había docenas de mensajes sin leer, de amigos y desconocidos. Lo primero que noté fue un mensaje de mi amigo Daniel, alguien con quien había perdido contacto hace mucho tiempo. Me deseaba un feliz cumpleaños, hacía 5 años. Sentí una punzada de culpa por nunca haber respondido, pero más extraño fue ver los mensajes de gente que no conocía. Algunos eran spam, otros parecían personas normales saludando. Pero al seguir bajando, noté algo perturbador. Había mensajes recientes, con fechas de hace apenas unas semanas. De hecho, algunos eran de esta misma semana. La curiosidad se convirtió en inquietud cuando abrí uno de esos mensajes. ¿Por qué no contestas? Sabes que odio que me ignores, decía uno, de un tal Max. No recordaba haber conocido a alguien con ese nombre, al menos no en los últimos años. Otro mensaje, aún más reciente, me dejó los pelos de punta. Decía, ¿te gustó la pizza de anoche? Sabía que siempre la pides con extra de queso y champiñones. Estuve a punto de cerrar la sesión, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Esa noche, efectivamente, había pedido pizza, con extra de queso y champiñones. Miré alrededor de la habitación, esperando ver algún indicio de que alguien estaba cerca. Pero estaba solo. Me dije que seguramente alguien había hackeado la cuenta y traté de calmarme. Sin embargo, los mensajes seguían apareciendo, y cuanto más leía, más intranquilo me sentía. Max conocía detalles íntimos sobre mí, cosas que no había compartido con casi nadie. Sabía dónde vivía, mis horarios, incluso cosas sobre mi trabajo. Cuando intenté rastrear la IP de los mensajes, no obtuve nada. Todo parecía venir de mi propia ubicación. La idea era absurda, y aún así, no podía sacarme la sensación de que alguien había estado usurpando mi identidad en esa vieja cuenta. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. En uno de los mensajes más recientes, Max mencionaba un lugar que me heló la sangre. La casa de mis padres en el pueblo. No había estado allí en años, desde que ellos se mudaron al extranjero. ¿Cómo sabía ese tal Max sobre esa casa? A partir de esa noche, algo en mí cambió. Empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Un día, encontré la ventana del salón entreabierta, cuando recordaba haberla cerrado. Otro día, mi agenda pareció desordenada, y algunos de mis papeles personales parecían fuera de lugar. No podía evitar pensar que alguien estaba vigilándome. La situación se volvía más oscura cada vez que navegaba en esa vieja cuenta. Por una extraña razón, seguí regresando noche tras noche, con la esperanza de que lo que estaba leyendo tuviera alguna explicación racional. Pero lo que encontré fue aún peor. Comencé a revisar publicaciones y comentarios que parecían escritos en mi propio estilo, como si yo los hubiera redactado. Sin embargo, al leerlos, nada me resultaba familiar. Había mensajes que relataban eventos que, según esos textos, yo había vivido, pero que no recordaba en absoluto. En una publicación de hace 3 años, yo mencionaba haber visitado un parque a las afueras de la ciudad, un lugar que no recordaba haber pisado nunca. Una tarde inolvidable junto a alguien especial, decía el mensaje, acompañado de una foto borrosa, tomada desde mi propio perfil, aunque no había sido yo quien la subió. Confundido y cada vez más asustado, empecé a contactar a algunos amigos antiguos, personas con las que tenía tiempo sin hablar. Les preguntaba si recordaban algunos de esos momentos o si tenían idea de lo que estaba ocurriendo. La mayoría me miraba con escepticismo y luego con algo de preocupación. En especial Clara, una amiga de la universidad, que me dijo que, según ella, habíamos estado en contacto intermitente durante los últimos años, incluso que había asistido a su boda hacía 2 años. Recordaba perfectamente la conversación y algunos detalles, como el vestido que había llevado o el tipo de flores en el salón. Pero nada de eso resonaba en mi memoria. Claro que fuiste a mi boda, insistió Clara al teléfono,
con una voz que mezclaba molestia y sorpresa. Me regalaste un libro de poesía. Incluso me lo firmaste con una dedicatoria que decía que te alegrabas de estar allí. Mi mente dio vueltas. No recordaba ni haber comprado ese libro ni haber asistido a ese evento. Era como si en algún momento yo hubiera vivido una vida paralela, desconocida y llena de recuerdos que me pertenecían solo a medias. Pero cuando le pedí a Clara ver las fotos o algún mensaje que hubiera enviado, parecía que todo se esfumaba, como si alguien o algo estuviera borrando las pruebas, o como si esas pruebas no hubieran existido nunca fuera de su memoria. Una noche, mientras miraba la pantalla con el estómago hecho un nudo, llegó una notificación. Era un mensaje privado en esa vieja cuenta, uno nuevo, de Max. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo abría. ¿Te gusta la búsqueda?, decía el mensaje. Te estás esforzando mucho, pero no vas a encontrar nada. A veces es mejor dejar las cosas como están. Yo sé todo sobre ti, hasta lo que intentas olvidar. El miedo se transformó en una opresión intensa en el pecho. ¿Qué sabía esta persona? ¿Por qué hablaba como si me conociera más que yo mismo? Intenté responder, exigí que me dijera quién era, que dejara de acosarme, pero no hubo respuesta. Max había logrado sembrar una duda en mí tan profunda que ya no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando, de que alguien me había estado siguiendo por mucho tiempo. A partir de esa noche, empecé a tener pesadillas recurrentes, imágenes distorsionadas de lugares desconocidos y personas sin rostros que me hablaban en susurros. En una de esas pesadillas, vi una figura de espaldas en un pasillo oscuro. Llevaba puesta mi ropa, y cuando intenté alcanzarla, se giró lentamente hacia mí, mostrándome mi propio rostro. Desperté sudando, con el eco de una risa en mis oídos que parecía venir de algún lugar fuera de mi cuarto, resonando en las paredes. La paranoia empezó a invadirme. Revisé mis cosas, buscando alguna señal de que alguien más había estado en mi casa. Pero no encontraba nada concreto, solo pistas minúsculas. Una taza de café con marcas de labios que no eran las mías, un mechón de cabello oscuro atrapado en mi cepillo. Empecé a dudar de mi propia cordura. Me decía que todo era una coincidencia, que probablemente estaba alucinando, o que la presión de esa investigación autoimpuesta estaba jugando con mi mente. Pero al revisar la cuenta cada noche, encontraba más mensajes de Max, más detalles que nadie podría saber, y sobre todo, más recuerdos de una vida que no me pertenecía pero que se me hacía inquietantemente familiar. Entonces, una noche, mientras revisaba el historial de mensajes privados, encontré algo que me congeló. Había un mensaje de hace solo unos días, uno que nunca había visto antes. Vuelvo a casa pronto. Prepárate para dejarme entrar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significaba eso? La palabra casa resonó en mi mente como un eco amenazante. Era como si esa persona, o lo que fuera que estuviera detrás de la cuenta, creyera que mi vida, mi hogar, mis recuerdos, le pertenecían. En medio de mi desesperación, decidí desconectar todo, borrar la cuenta, desaparecer de las redes, pero justo cuando estaba a punto de eliminar el perfil, apareció una nueva notificación. Esta vez, era una foto en tiempo real, tomada desde el pasillo de mi apartamento. La situación había llegado a un punto límite. Cada mensaje nuevo que aparecía en mi cuenta era un fragmento más de algo que ya no lograba comprender. Después de recibir la foto tomada desde el pasillo de mi apartamento, el pánico me paralizó. Salí corriendo al pasillo, con la esperanza de encontrar a alguien, a quien fuera, que pudiera darme respuestas, pero no había nadie. Solo silencio. Mi vida se convirtió en un constante estado de alerta. Dormía poco, y mis días transcurrían en una bruma, constantemente mirando sobre mi hombro, esperando ver a alguien que no aparecía. Decidí borrar la cuenta, pero algo me detenía. Una última corazonada me llevó a revisar cada carpeta en busca de alguna pista más. Mientras exploraba la configuración del perfil, encontré un archivo oculto. No recordaba haber creado algo así. Ni siquiera sabía que esa plataforma tuviera una opción para carpetas ocultas.
Abrí el archivo y lo que vi me dejó helado. Dentro de esa carpeta había decenas de fotografías, algunas de mi vida diaria, tomadas en momentos en los que claramente estaba solo. Eran fotos de mi departamento, de mi habitación mientras dormía, de mí caminando por la calle, de mis momentos más privados. Al ver cada una sensación de náusea comenzó a crecer en mi estómago. Cada imagen era una prueba de que alguien había estado siguiéndome, observándome, pero también había fotos que parecían de otra vida, tomadas en lugares desconocidos, en eventos que no recordaba. Parecía como si alguien hubiera tomado el control de mis recuerdos y los estuviera reinterpretando para burlarse de mí. Entonces, encontré un documento que llevaba mi nombre. Dentro, había notas, descripciones detalladas de mi rutina, de las personas con las que hablaba, de mi trabajo, todo estaba registrado minuciosamente. Sale de casa a las 7:30. Camina hasta la estación y se sienta siempre en la segunda banca del andén. Suele mirar su teléfono cada 5 minutos mientras espera. La precisión de cada detalle era escalofriante. Esto no era solo un juego. Alguien estaba orquestando una vigilancia sobre mí de la que yo no tenía ni idea. Al final del archivo, había una sola frase en letras grandes y en negrita. Recuerda quién eres. Me eché hacia atrás en la silla, tratando de procesar el mensaje. ¿Qué significaba? ¿A quién estaba olvidando? ¿Y por qué ese mensaje me resultaba tan perturbadoramente familiar? La paranoia se convirtió en desesperación. Intenté recordar algún momento, alguna situación que explicara todo esto, pero en su lugar, las imágenes de mi pasado se volvían más confusas. Todo lo que creía saber sobre mí mismo parecía fragmentarse en mi mente. ¿Y si Max tenía razón? ¿Y si había algo en mi propio pasado que había olvidado? Finalmente, recibí un último mensaje en esa cuenta. Lo abrí con una mezcla de horror y expectación. Era una dirección, un lugar no muy lejos de donde vivía, y un mensaje: nos vemos aquí. Es hora de la verdad. Sabía que lo sensato sería no ir, bloquear la cuenta y tratar de olvidar todo esto, pero sentía que no tenía otra opción. Si había alguna posibilidad de obtener respuestas, estaba dispuesto a asumir el riesgo. La dirección me llevó a un edificio antiguo, de esos que parecen abandonados. El silencio era absoluto mientras caminaba por los pasillos desgastados, con las luces parpadeando débilmente. Llegué a una habitación al final del pasillo, con la puerta entreabierta, invitándome a entrar. Dentro, solo había una mesa, una silla, y en la pared opuesta, un espejo enorme que me devolvía una imagen fría y vacía de mí mismo. En la mesa, encontré una nota escrita a mano que decía: ¿quién eres realmente? Miré el espejo, y por un instante sentí que alguien me observaba desde el otro lado. Me acerqué, tratando de ver más allá de mi propio reflejo, cuando de repente, el espejo comenzó a distorsionarse, a retorcerse como si fuera agua. Entonces, la imagen cambió. Al otro lado, vi una versión de mí mismo, pero diferente. Estaba pálido, sus ojos eran oscuros, y me miraba con una sonrisa escalofriante. Era Max, una versión de mí que no reconocía, que había estado en las sombras, manipulando cada detalle, cada recuerdo. Y luego, esa otra versión de mí abrió la boca y dijo con voz baja, casi susurrante: yo soy tú, la parte de ti que olvidaste, la que dejaste atrás. Todo comenzó a cobrar sentido de una manera perversa. Fragmentos de recuerdos que había reprimido empezaron a inundarme. Momentos de soledad, de aislamiento, tiempos oscuros que había enterrado. Max era una construcción, una parte de mí que había intentado olvidar, una identidad que había crecido en mi interior, oculta, observándome, hasta tomar el control. Entonces, la imagen en el espejo dio un paso hacia mí, y sentí como si una fuerza oscura comenzara a rodearme, a absorberme. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Y antes de que pudiera gritar, la última cosa que escuché fue su voz, baja y burlona, que susurraba: es mi turno de vivir. Cuando volví en mí, estaba de pie frente al espejo,
pero algo era diferente. Miré mis manos, mi reflejo, pero ya no era yo quien miraba, sino Max. En ese instante, supe que me había convertido en la sombra, atrapado en algún rincón oscuro de mi mente, mientras esa otra versión de mí mismo se reía en silencio. Había venido buscando respuestas y terminé perdiéndome a mí mismo. La curiosidad siempre me ha llevado a lugares oscuros, pero nunca pensé que el profundo abismo de la web podría ser tan inquietante. Aquella noche, después de un largo día de trabajo, decidí dar un paseo virtual por la Deep Web. Conocía los riesgos, pero algo en mí estaba ansioso por explorar lo desconocido. Mientras navegaba, me topé con un blog titulado Reflejos de la Realidad. Era un sitio sencillo, de aspecto antiguo, con una plantilla que parecía sacada de principios de los 2000. Sin embargo, había algo en su contenido que me atrajo. Los primeros artículos hablaban de experiencias comunes, una serie de relatos sobre encuentros en la calle, conversaciones con desconocidos y momentos aparentemente triviales. A medida que leía, sentí que las palabras resonaban en mi propia vida. Pero fue cuando llegué a una entrada que mencionaba un café específico en el que había estado la semana pasada que mi curiosidad se convirtió en inquietud. La entrada describía el lugar con tal detalle que parecía como si el autor hubiera estado allí. Hoy, observé a un hombre sentado solo en una esquina, mirando su teléfono con una expresión de ansiedad. Las luces del café parpadeaban mientras la lluvia golpeaba la ventana. Aquel día, efectivamente, había estado en ese café, y justo había mirado mi teléfono, preocupado por una reunión que se avecinaba. La sensación de ser observado comenzó a erguirse en mi mente, pero intenté desestimarla. Era solo una coincidencia, pensé. Pero al seguir leyendo, las coincidencias se volvieron más inquietantes. Había descripciones de mi rutina diaria, momentos que solo yo conocía. Un relato hablaba de una conversación que había tenido con un amigo sobre un proyecto en el trabajo. El autor parecía conocer cada detalle, cada risa compartida, incluso los temas que habíamos discutido. Mi incredulidad se mezclaba con una creciente paranoia. Era imposible que alguien supiera tanto de mí, y sin embargo, cada nuevo artículo me dejaba más confundido. A medida que profundizaba en las entradas del blog, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si el espacio se comprimiera a mi alrededor. Me reí nerviosamente al pensar en lo absurdo que era todo. Era solo un extraño en la Internet, escribiendo sobre sus propias experiencias. Sin embargo, cuando llegué a una entrada fechada para el día siguiente, mi corazón se detuvo. El título decía, Plan del 4 de noviembre. El contenido era escalofriante. El autor describía mis planes para el día siguiente con una precisión aterradora. Mañana, Juan asistirá a una reunión en la oficina a las 10 de la mañana. Después se reunirá con su amigo Pedro para almorzar en la nueva pizzería en la esquina. A las 4 de la tarde regresará a casa, donde su hermano lo estará esperando. Cada palabra era un golpe directo a mi pecho, un eco de mi propia vida que resonaba con un ritmo ominoso. Desconcertado, cerré la laptop de golpe. La habitación estaba en silencio, pero mi mente estaba en un caos total. La idea de que un extraño pudiera conocerme de esa manera, de que estuviera tan cerca, me aterrorizaba. La mezcla de incredulidad y miedo me envolvió como una manta pesada. ¿Qué haría al día siguiente? ¿Debería ignorar el blog? ¿O debería hacer algo al respecto? Un impulso de entrar nuevamente en el sitio me atravesó, pero la idea de lo que podría encontrar me aterraba. Sin embargo, el terror de lo desconocido palpitaba en mis venas, y el deseo de entender se convertía en una necesidad abrumadora. Así, me quedé sentado en la penumbra, temiendo tanto el amanecer del nuevo día como el eco del blog. Con un sudor frío recorriendo mi frente, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente, y que el próximo capítulo de esta historia inquietante estaba a punto de comenzar. Pasaron los días, y mi vida se convirtió en una caza frenética de respuestas. Cada mañana, lo primero que hacía al despertarme era abrir el blog de Reflejos de la Realidad, temeroso pero ansioso por descubrir qué nuevas revelaciones podría haber.
Las primeras semanas se convirtieron en una espiral de obsesión. Revisaba el sitio múltiples veces al día, como si las palabras escritas pudieran ofrecerme algún tipo de consuelo o explicación. Sentía que una fuerza invisible me arrastraba a cada entrada. A pesar de las advertencias de mi mente, una parte de mí estaba irresistiblemente atraída hacia el horror que se revelaba ante mis ojos. A medida que leía, la mezcla de fascinación y terror me envolvía, y decidí poner a prueba el poder del blog. Cambié mi rutina por completo. Tomé un camino diferente al trabajo. Decidí almorzar en un lugar al azar en lugar de la pizzería que había mencionado, y pasé la tarde en un parque que no frecuentaba. Mi mente daba vueltas, convencida de que, si el blog seguía reflejando mi vida, entonces la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. La idea de que alguien estuviera controlando cada paso que daba se convertía en una pesadilla que no podía ignorar. Esa noche, al revisar el blog una vez más, me quedé helado. La entrada del día había sido publicada y contenía cada detalle de mis decisiones recientes. Hoy, Juan decidió ignorar el café y exploró un parque alejado de su ruta habitual. Mientras se sentaba en un banco, observó a un anciano que le sonrió desde la distancia. El viento soplaba suavemente, y él se sintió libre de la rutina que lo atrapaba. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. ¿Cómo era posible que supiera lo que había hecho? La sensación de que alguien me estaba vigilando se hacía más concreta, más amenazante. La entrada continuaba, mencionando el lugar al que había almorzado, un pequeño restaurante al que solo fui porque deseaba escapar del ciclo monótono. Describía detalles que pensé que solo podría haber notado yo. Un cuadro en la pared, el sabor del café que probé, el sonido de un niño riendo en la mesa de al lado. La sensación de ser observado se volvía ineludible, y mis intentos de desestimar lo que leía resultaron en una creciente paranoia. Decidí hablar con mis amigos. Durante una reunión, les conté sobre el blog y mis miedos. Sin embargo, se limitaron a reírse. Vamos, Juan. Eso suena a película de terror. Solo estás paranoico, dijo Pedro, mientras los demás asentían con risas nerviosas. Intenté transmitirles la seriedad de mi situación, pero sus palabras eran como una losa pesada que aplastaba mis preocupaciones. Así que, con el corazón pesado, guardé mi secreto y decidí enfrentar la locura solo. Con el paso de los días, cada entrada se volvía más inquietante. El autor parecía saber cada movimiento que hacía, pero lo que más me preocupaba eran las fotos que aparecían. Al principio, eran imágenes de lugares que había visitado, pero luego comenzaron a incluir ángulos extraños, como si alguien me estuviera siguiendo. Una imagen mostraba el exterior de un edificio en el que trabajaba, otra capturaba a un grupo de personas a lo lejos mientras yo salía de la oficina. Cada imagen se sentía como un golpe directo a mi nervio más sensible. Una tarde, mientras caminaba hacia la oficina, me detuve de repente, sintiendo que alguien me observaba. Giré la cabeza, buscando en el bullicio de la calle a ese extraño que parecía acecharme. Pasó un grupo de estudiantes riendo, una pareja de ancianos caminando de la mano, pero no había nada que me hiciera sentir más a salvo. La inquietud se instaló en mi pecho, y sentí la necesidad de cambiar de dirección, de volver a casa, pero mi rutina diaria se había convertido en una prisión. Así que continué, pero cada paso que daba me hacía sentir como un marioneta cuyos hilos estaban controlados por una fuerza oscura. Las noches eran especialmente difíciles, cada crujido de la casa, cada sonido del viento me hacía saltar. La paranoia insidiosa se apoderó de mí, y la necesidad de descubrir la verdad se convertía en una urgencia incontrolable. Una noche, después de un día particularmente angustiante, decidí que no podía seguir así. Necesitaba pruebas, necesitaba confrontar mis miedos. Hice una lista de las cosas que había observado en las entradas del blog y comencé a trazar patrones, buscando la conexión entre el autor y mi vida. Pero mientras lo hacía, una sombra se cernía sobre mí, como si el mismo blog estuviera esperando para revelarme su siguiente horror. Y entonces llegó el día en que todo se volvió insoportable.
Volví a casa después de un día largo y estresante, ansioso por distraerme. Abrí mi laptop con manos temblorosas y, al acceder al blog, sentí como si me hubieran arrancado el aliento. La entrada del día era más escalofriante que cualquier otra. El título, El mundo a través de sus ojos, me hizo temblar. Comenzó describiendo mis acciones desde la mañana, lo que había hecho, lo que había pensado. Pero entonces, algo cambió. Una imagen se insertó en la entrada, y al verla, el terror se apoderó de mí. Era una fotografía tomada desde el exterior de mi casa, una imagen nítida que mostraba claramente mi ventana. En ella, yo estaba sentado en mi sala, con la luz encendida, ajeno a la presencia que me acechaba. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor desbocado. La oscuridad de mi propia casa se volvió abrumadora, y el sentido de vulnerabilidad me arrastró. La imagen estaba acompañada de un texto que decía: Él no lo sabe, pero siempre he estado aquí, observándolo, escribiendo su historia. La sangre se me heló en las venas. La idea de que alguien hubiera estado ahí, al acecho, tomando fotos de mi vida privada, era simplemente insoportable. Cerré la laptop de golpe, sintiendo que el aire se me escapaba. La habitación estaba en silencio, pero el eco de mis pensamientos resonaba con fuerza. La idea de ser un personaje en la historia de otro era una violación a mi existencia. Caminé por la habitación, intentando tranquilizarme, pero cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía estar habitado por el miedo. Las paredes se cerraban a mi alrededor, y una sensación de claustrofobia me invadió. ¿Cuánto tiempo había estado observándome? ¿Tenía un plan? Decidí que no podía quedarme ahí. Debía salir, debía hacer algo. Me vestí rápidamente y salí a la calle. La noche estaba fría y desierta. Las luces de la calle parpadeaban tenuemente mientras caminaba, sintiendo el peso del terror en mi pecho. La idea de regresar a la seguridad de mi hogar se volvió insoportable, pero no sabía a dónde ir. No tenía a quién recurrir. Mis amigos ya me habían desestimado. A medida que caminaba, mis pensamientos giraban en torno a cómo debía enfrentar esta situación. Con el tiempo, llegué a un bar que frecuentaba de vez en cuando. Pensé que tal vez la compañía de extraños podría ayudar a calmar mi mente. El lugar estaba relativamente vacío, lo que era inusual. Me senté en una esquina, con una bebida en la mano, intentando relajarme, cuando de repente, sentí que alguien me observaba. Al levantar la vista, vi a una mujer que me miraba intensamente desde la barra. Era de aspecto común, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Decidí ignorarla, pero la sensación de ser vigilado regresó. Me levanté y me dirigí al baño, intentando aclarar mis pensamientos. Mientras estaba allí, no podía dejar de pensar en el blog, en cómo mis pensamientos y acciones se habían vuelto la obsesión de un extraño. Salí del baño y, al regresar a mi mesa, noté que la mujer había desaparecido. En su lugar, había un sobre en mi silla. Temblando, lo abrí. Dentro había una hoja de papel, y al leerla, mi corazón se detuvo. Decía: no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. He estado observándote porque sé lo que realmente sucede. El terror se apoderó de mí una vez más, y el mundo que había conocido parecía desmoronarse a mi alrededor. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Era parte de lo que me acechaba? Salí corriendo del bar, decidido a encontrar un lugar seguro. Sin embargo, la sensación de que me estaban siguiendo me perseguía, y la incertidumbre de no saber quién estaba detrás de esto se convirtió en una carga insoportable. Decidí regresar a casa, pero al llegar, sentí que mi refugio se había convertido en una trampa. La luz de la sala estaba encendida, y el silencio era abrumador. Caminé hacia la ventana y miré afuera, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido era amplificado. Finalmente, tomé una decisión desesperada. Necesitaba encontrar al autor del blog, y esa noche, decidí hacer lo que nunca pensé que haría: explorar la Deep Web una vez más,
en busca de pistas sobre esta figura siniestra que había estado escribiendo mi vida. Sin embargo, a medida que me sumergía de nuevo en el oscuro laberinto de la red, un pensamiento cruzó mi mente. Tal vez, al final, el verdadero terror estaba en que nunca podría escapar de su mirada. La noche que decidí adentrarme nuevamente en la Deep Web, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La laptop estaba iluminada con un resplandor azulado, la pantalla mostrando las sombras del laberinto virtual que había recorrido anteriormente. Sabía que los riesgos eran inmensos, pero la necesidad de entender y confrontar lo desconocido me impulsaba hacia adelante. Había llegado al punto en el que el miedo a lo que podría encontrar superaba al miedo que ya me atormentaba. Comencé a investigar el blog, buscando cualquier rastro que pudiera conducirme al autor. Sabía que había herramientas en la Deep Web que podrían ayudarme a rastrear la dirección IP, pero eso requería conocimientos técnicos que no poseía. Así que, en lugar de eso, decidí buscar en foros especializados, comunidades donde las personas intercambiaban información sobre técnicas de seguimiento y vigilancia. Era un mundo oscuro y retorcido, pero tal vez ahí podría encontrar respuestas. A medida que navegaba, me topé con un foro que se centraba en el juego del seguimiento, un ritual escalofriante donde los participantes seleccionaban a alguien de la vida real para documentar y seguir. Los usuarios compartían sus experiencias, describiendo sus técnicas de acecho, fotografías tomadas sin consentimiento y relatos de sus víctimas. Cada post estaba impregnado de una mezcla de admiración y desprecio por la vida que espiaban. Mientras leía, sentí que la piel se me erizaba. Había un nivel de organización y devoción hacia la observación que me dejó petrificado. Para participar, solo debes elegir a tu objetivo y empezar a documentar su vida. No hay límites. Es solo un juego, decía uno de los mensajes. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que el blog de reflejos de la realidad formaba parte de este horroroso ritual. De pronto, las palabras de cada entrada cobraron un nuevo significado. No eran solo observaciones. Eran informes de una vida atrapada en un cruel juego de poder. Mis dedos temblaban mientras buscaba más información. Un camino que me llevara a la identidad de quien había estado escribiendo sobre mí. A medida que profundizaba en el foro, cada hilo se conectaba con mis peores miedos. Descubrí referencias a una figura conocida entre los participantes. Alguien que había estado en la comunidad durante años, recolectando vidas, pero nunca revelando su propia identidad. Mis pulsaciones se aceleraron al darme cuenta de que podría ser un viejo conocido. Recorrí mi memoria, tratando de recordar a alguien que pudiera encajar en este perfil. Entonces, como un destello en la oscuridad, el nombre de una antigua amiga apareció. Clara. La recordaba de la escuela secundaria, una chica brillante y un poco obsesiva con los detalles de la vida. Había desaparecido durante años, y la última vez que supe de ella, había dejado de lado a sus amigos, sumergiéndose en un mundo que parecía cada vez más aislante. La idea de que Clara pudiera ser la responsable de mi tormento hizo que el horror se intensificara. Mientras la información se acumulaba en mi mente, la conexión entre Clara y el blog se tornó cada vez más aterradora. ¿Había estado ella observándome desde las sombras? ¿Por qué había decidido hacer de mi vida su proyecto personal? La desesperación se convirtió en determinación. Debía confrontarla. A medianoche, con la adrenalina fluyendo por mis venas, decidí ir a su antigua casa, un lugar que ahora solo existía en mis recuerdos y en las historias que había oído de otros. La idea de enfrentar a mi antiguo amigo me llenaba de terror, pero la posibilidad de obtener respuestas era una necesidad que no podía ignorar. Conducí hasta el barrio, sintiendo que cada cruce y cada esquina estaban plagados de miradas invisibles. El hogar de Clara era un caserón antiguo, y aunque sabía que había estado vacío por años, sentí que algo me atraía hacia él. Al acercarme, noté que las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas, lo que hacía que todo el lugar se sintiera como un mausoleo. Sin pensarlo dos veces, entré. La puerta chirrió ominosamente, y una ola de nostalgia y miedo me invadió. El interior era un reflejo de los años pasados. Polvo en los muebles, fotografías descoloridas en las paredes.
Mientras caminaba por la sala, un escalofrío recorrió mi espalda. Al final del pasillo, la luz de una habitación parpadeaba tenuemente. Con cautela, me acerqué, sintiendo el pulso de mi corazón resonar en mis oídos. Al abrir la puerta, una escena inquietante se desplegó ante mí. La habitación estaba llena de recortes de periódicos, fotos y notas, todo relacionado conmigo. Al fondo, Clara estaba sentada, absorta en una computadora portátil. El rostro que alguna vez había conocido estaba distorsionado por una mezcla de locura y fascinación. «Clara», grité, la incredulidad y el miedo se mezclaban en mi voz. Ella levantó la vista, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Juan, he estado esperándote», dijo con un tono casi melodioso. «Tu vida es tan fascinante. No te das cuenta de cuánto significas para mí. He estado documentando cada paso, cada suspiro. Eres la pieza que faltaba en mi juego». «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?», le pregunté, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. «Porque siempre quise ser parte de algo más grande. Este blog no es solo un juego. Es una forma de conectarme con las vidas de los demás. A través de ti, he encontrado mi propósito», dijo, mientras señalaba las paredes cubiertas de fotos y recortes. «Tú eres mi obra maestra». Un sudor frío comenzó a brotar en mi frente. En ese momento, entendí que no era solo un observador pasivo. Clara había estado en el centro de un ritual oscuro, alimentando su obsesión con cada entrada que escribía. En un arrebato de horror, me di cuenta de que cada detalle que ella había capturado no era solo un relato de mi vida, sino un reflejo de su propia locura. «¿Qué has hecho, Clara?», le pregunté, retrocediendo lentamente. La risa de Clara resonó en la habitación, distorsionada por un eco de locura. «No has entendido nada, Juan. Cada vida que sigo, cada historia que documenté, se convierte en parte de mí. Y tú eres especial. No solo eres un sujeto, eres el hilo que conecta todas mis historias». La habitación giró a mi alrededor mientras las palabras de Clara se hundían en mi mente. Ella había creado un mundo donde mis experiencias se entrelazaban con su propia existencia. La locura de su obsesión se hizo palpable, y comprendí que había algo más oscuro en juego. «No puedes escapar», dijo Clara, levantándose de su asiento con una gracia inquietante. «He tejido un lazo entre nosotros. Estás atrapado en mi historia ahora». Con un impulso desesperado, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta, sintiendo que la locura de Clara me seguía. Pero antes de que pudiera salir, ella se interpuso en mi camino, sus ojos llenos de una emoción que no podía comprender. «Si te vas, perderás todo lo que has vivido, Juan. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo?», preguntó, su voz casi un susurro. «Te he dado un lugar en el mundo, un propósito». Al escuchar eso, mi mente se nubló. Las experiencias que había tenido, la vida que había llevado, todo lo que había sentido, ¿era parte de un juego que ni siquiera había solicitado? El miedo y la confusión me dominaron mientras Clara se acercaba, como un depredador a su presa. «Lo que estás sintiendo, esa desesperación, es solo el comienzo», dijo con una sonrisa siniestra. «Vas a comprender que eres parte de mí, de mi historia. La obsesión es un lazo que nunca se rompe». Con un grito ahogado, me lancé hacia ella, pero era demasiado tarde. Clara me atrapó en un abrazo asfixiante, y en ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación diferente, con paredes cubiertas de notas y fotografías. El blog de reflejos de la realidad estaba frente a mí, iluminado en la pantalla, y las palabras parecían danzar ante mis ojos. Era como si el ciclo se hubiera reiniciado. Y ahora, yo era el autor, el observador. Miré a mi alrededor, y todo lo que había conocido se desvaneció. El juego había comenzado de nuevo, y en el fondo de mi mente, sentí que la conexión con Clara nunca se había roto. Su risa resonaba en mi cabeza, una sinfonía de locura que me recordaba que, al final, todos estamos atrapados en la historia de alguien más, en la oscuridad de sus deseos. El blog ahora era mío. Y así, con cada pulsar de la tecla, comencé a escribir,
perpetuando el ciclo de la obsesión, mientras una parte de mí se desvanecía en la oscuridad, un eco de lo que alguna vez fui.